La reparación tisular es un proceso conformado por dos mecanismos, la regeneración y la cicatrización. Hemos visto que siempre que ingresa una anoxa, se desencadena un cuadro inflamatorio de tipo agudo y si la anoxa no se elimina, este cuadro inflamatorio agudo puede evolucionar a la cronicidad. La persistencia del estímulo en la inflamación crónica produce la activación de los macrófagos y de los linfocitos. Esto genera un tipo de respuesta que va a determinar la formación de una fibrosis siempre y cuando tengamos la persistencia del estímulo y la formación del tejido de granulación, o sea, la proliferación de fibroblastos, células endoteliales y células fibrogénicas especializadas. Este aumento de la síntesis de colágeno y menor degradación del colágeno producía la sustitución del tejido lesionado por la fibrosis. Ahora, cuando la lesión tisular persiste, o sea, persiste la anoxa, siempre vamos a tener evolución a la fibrosis. Por ejemplo, lo vimos en el caso de las enfermedades inflamatorias crónicas. Pero, ¿qué sucede si el estímulo se elimina y fue una lesión de tipo aguda o fue una respuesta inflamatoria de tipo aguda, pero se produjeron necrosis de las células del parénquima? Si esta necrosis de las células del parénquima se producen sin daño en la estructura tisular, vamos a ver que el mecanismo que se desencadena es el mecanismo de regeneración. En cambio, si hay daño en la estructura tisular, se va a provocar la reparación de ese tejido por medio de la cicatrización. La diferencia fundamental entre el proceso de regeneración y reparación o cicatrización es la recuperación de la estructura y de la función. Cuando hablamos de regeneración tisular, vamos a obtener como resultado final la recuperación tanto de la estructura como de la función de ese tejido. Esto, por ejemplo, se ve en la regeneración hepática o en las heridas cutáneas donde no hay un daño importante. En cambio, en los procesos de reparación de las heridas por medio de la cicatrización, se produce el reemplazo de las estructuras dañadas por un tejido de tipo cicatrizal o un tejido de tipo fibroso, un tejido de granulación maduro. Esto se da, por ejemplo, en las heridas con pérdida de sustancia y en el infarto de miocardio como ejemplos. La replicación de las células se estimula por factores de crecimiento o mediante la transmisión de señales de los elementos de la matriz extracelular a través de las integrinas. Para conseguir la replicación y división del ADN de estas células, la célula debe sufrir ciertos cambios que están regulados en forma muy estrecha y que se denomina ciclo celular. El ciclo celular, si recordamos, tenía varias etapas. Había células que estaban en el estadio G0 o células quiescentes, células que ingresaban constantemente al ciclo celular en el G1 y luego hacían la síntesis y la división de tipo mitótica. Este ciclo celular, según la posición en que estén las células dentro de este ciclo, nos daba las características de las células según su grado de capacidad de ingresar capacidad de dividirse. Entonces teníamos células de tipo estables, aquellas que pueden ingresar al ciclo celular ante un estímulo, por ejemplo, los hepatocitos, células lábiles que se mantienen constantemente en el ciclo celular, por ejemplo, las células de la epidermis, y células permanentes, aquellas que no tienen capacidad de dividirse, o sea, de ingresar al ciclo celular, por ejemplo, las neuronas, los miocitos o los miocitos cardíacos. Si nosotros pensamos que un grupo de células, por ejemplo, un grupo de hepatocitos del hígado, pueden ser removidos, por ejemplo, cuando se reseca un tumor o para obtener un trasplante de un donante vivo, es importante destacar que el hígado presenta una capacidad de regeneración óptima. Los remanentes del hígado pueden comenzar a crecer hasta recuperar el tamaño del hígado normal. Lo que no van a obtener es la forma, o sea, no se van a formar devueltamente los lóbulos que fueron intervenidos, pero sí la función. Debemos recordar que en temas anteriores hemos visto que este tipo de crecimiento se denominaba hiperplasia o crecimiento compensador. En el caso especial de la regeneración de tipo hepática, donde se forma una masa nueva que es funcional, pero no tiene la misma
forma, los hepatocitos se replican como son células estables o quiescentes, pueden tardar varias horas en entrar al ciclo celular, progresar al G1 y llegar a la fase de síntesis y de replicación de ADN. La proliferación de estos hepatocitos se da en forma combinada tanto por citoquinas como por factores de crecimiento polipeptídicos. Cada hepatocito se replica 1 o 2 veces durante la regeneración y luego vuelven a un estado quiescente. No se conoce actualmente el mecanismo por el cual se interrumpe el crecimiento. Sí se sabe que los inhibidores del crecimiento y las activinas, por ejemplo el factor de necrosis tumoral, pueden participar en la terminación de la replicación de los hepatocitos, pero no se comprende bien cómo es el mecanismo por el que actúan. Lo que es importante destacar es que la proliferación de diversos tipos celulares para que ingresen dentro de este ciclo celular y completen el mecanismo está regulada por polipéptidos denominados factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento pueden tener células diana, o sea, células a las que van a hacer efecto directamente, pueden estimular la supervivencia celular, el movimiento, la contractilidad, la diferenciación y la angiogenia. Actúan como ligandos uniéndose a receptores específicos que transmiten señales a las células diana. Estas señales estimulan la transcripción de genes que controlan la entrada y la progresión entonces dentro del ciclo celular. Podemos observar la cantidad de factores de crecimiento, cuáles son las fuentes que producen estos factores de crecimiento y cuáles son las funciones de algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos dentro de las fuentes diversas células como los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos T, las células mesenquimáticas y algunos queratinocitos y también elementos de la sangre como las plaquetas. Dentro de las funciones, vamos a ver que en el proceso de reparación, los pasos más importantes que tenemos que tener en cuenta donde actúan estos factores son en las etapas de quimiotaxis de los monocitos, la migración y replicación de los fibroblastos, la replicación de los queratinocitos, la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos capilares, la síntesis de colágeno y por último la secreción de colagenasa. Cuando hablamos del mecanismo de transmisión de las señales en el crecimiento celular, podemos definir que la transducción de estas señales se da por receptores, se da mediante la afinidad de receptores de membrana. Existen 3 mecanismos por el cual se pueden transmitir las señales que dependen del origen del ligando y de la localización de los receptores. El primer mecanismo es la transmisión autócrina de señales, en donde vamos a tener células que responden a moléculas de transmisión de señales que ellas mismas secretan. O sea, es la misma célula que secreta señales que activan mecanismos en la misma diana, en la misma célula diana, perdón. Por otro lado, tenemos otro mecanismo que es la transmisión parácrina de señales, donde un tipo de célula produce el ligando que va a actuar sobre células diana adyacentes que expresan el receptor adecuado en la membrana de superficie. Las células que responden están en estrecha proximidad a la célula que produce el ligando y en general son de un tipo distinto. Por ejemplo, los macrófagos sobre los fibroblastos. Por último, tenemos la transmisión endocrina de señales. En este mecanismo por el cual se liberan distintos factores que van a circular por vía sanguínea hasta células dianas que se encuentran, a diferencia de la transmisión parácrina, se encuentran a distancia de la célula que produce la señal. Es importante destacar que para el proceso de reparación tenemos que recordar cuáles son las interacciones entre las células y los componentes de la matriz extracelular. Acá podemos observar los distintos componentes de la matriz extracelular, tanto de la matriz como de las membranas basales, tanto del epitelio como de los endotelios. Y debemos recordar que la matriz extracelular puede regular el crecimiento, la proliferación y movimiento y también diferenciación de las células que la componen.
la matriz extracelular está en remodelación constante y su síntesis y degradación se asocia al proceso de regeneración y cicatrización de las heridas. Si repasamos un poco cuáles son las funciones de la matriz extracelular, podemos destacar que brindan soporte mecánico al anclaje y migración de las células, promueve el control de crecimiento celular, mantiene la diferenciación celular, promueve un andamiaje para renovación tisular. Esto es muy importante porque mantener la estructura normal del tejido es necesario para poder hablar de los procesos reparativos de ese tejido. Y vamos a ver cuál es la diferencia en si hay daño o no a nivel de la matriz. También provoca el establecimiento de un microambiente tisular y el almacenamiento y presentación de moléculas reguladoras. La membrana extracelular entonces está constituida por proteínas estructurales fibrosas como colágeno, elastina, que aportan fuerza tensil, capacidad retráctil, y glucoproteínas adhesivas y protoglucanos que conectan los elementos de la matriz entre ellos y con células. El proteoglucano también aporta resiliencia y lubricación. Cuando nosotros observamos cuáles son los distintos tipos de componentes de esa matriz celular y los mediadores químicos que veníamos hablando hasta ahora, es importante tener en cuenta que todos estos van a estar involucrados dentro del proceso reparativo. No solo los mediadores químicos, sino también los componentes. Lo que es importante destacar es que la integridad de la membrana basal o estroma de las células parenquimatosas resulta esencial para la regeneración organizada de los tejidos. Aunque las células lábiles y estables son capaces de regenerar, ya lo vimos en la clasificación según el ingreso al ciclo celular, las lesiones de los tejidos de la membrana, de la matriz extracelular, determinan una recuperación de la estructura normal solo cuando no se produce un daño en sí misma. Si se altera la estructura de esta matriz extracelular, va a provocar el depósito de colágeno y la formación de cicatrices. Quiere decir que pierde la capacidad regenerativa al haber un daño importante en la estructura de esta matriz extracelular. Cuando hablamos de regeneración, entonces hablamos de que es un mecanismo por el cual los tejidos pueden volver a tener la población de células normales con el mismo grado de diferenciación y lo importante es que obtienen la misma función. Si nosotros hablamos de la capacidad regenerativa de los tejidos, vamos a ver que podemos dividir los distintos tipos de tejidos que conocemos en relación a la posibilidad, a la velocidad y a la capacidad funcional que se obtiene durante el proceso de regeneración. Si nosotros tomamos en cuenta el tejido conectivo, tanto el laxo como el denso, es un tejido que tiene capacidad regenerativa del 0 al 3, el 3 es el máximo puntaje, vamos a ver que tiene una óptima posibilidad de regenerar, una velocidad del conectivo laxo muy buena, una menor velocidad el tejido conectivo denso, y ahora vamos a ver por qué esta diferencia, y los dos obtienen una capacidad funcional óptima. Quiere decir que el tejido conectivo laxo es el tejido que tiene posibilidad, velocidad y capacidad funcional óptima. El tejido conectivo denso tiene una velocidad menor que el conectivo laxo. ¿Por qué? Porque tiene que tener una trama de fibras ordenada según el requerimiento mecánico de esa zona. Y eso lleva más tiempo si lo comparamos con el tejido conectivo laxo. El epitelio de revestimiento tiene una posibilidad óptima, una velocidad también buena y tiene una capacidad funcional también de 3, o sea, óptima. En cuanto al epitelio glandular y los anexos, el epitelio glandular y sus anexos no tienen capacidad de regenerar si no hay un remanente que haya quedado de ese epitelio glandular, y tiene una velocidad y una capacidad funcional disminuida con respecto al epitelio de revestimiento. En cuanto al tejido óseo, tiene una muy buena posibilidad, la velocidad es lenta si la comparamos con el epitelio conectivo, más que nada porque tiene este proceso de mineralización de la trama. Y la capacidad funcional es la óptima. Gracias a esto, una fractura de tejido óseo puede
lograr una capacidad, puede lograr una regeneración en un tiempo prolongado, pero de forma óptima. El tejido cartilaginoso se discute si es una posibilidad de regenerar, porque una vez que lo hace, no lo hace en el sitio donde se perdió el daño tisular. O sea, donde hubo daño tisular no es el lugar donde se va a regenerar cartílago, sino se va a hacer de forma ectópica. Si nosotros hablábamos de que la capacidad regenerativa de los tejidos, se está hablando también de devolver la función a ese tejido, y tenemos en cuenta que el cartílago no se forma donde se perdió, está en discusión si esto es regeneración o no. En cuanto al tejido muscular, son células que no pueden entrar al ciclo celular, entonces no tiene directamente capacidad regenerativa, pero sí tenemos que recordar, y lo vamos a ver cuando veamos patología circulatoria, que hay una hipertrofia compensadora que se da en el músculo remanente para compensar la función del tejido lesionado, que es reemplazado por un tejido de tipo cicatrizal. Y el tejido nervioso periférico tiene una posibilidad óptima siempre y cuando estén enfrentados los cabos de ese tejido nervioso. Siempre que están enfrentados puede haber una sinapsis entre los extremos, pero no hay una regeneración óptima. La reparación tisular, entonces, tiene dos mecanismos. Un mecanismo que estuvimos hablando hasta ahora, que es el de regeneración, que se da siempre y cuando la lesión sea sea superficial y leve, y no haya un daño estructural en la membrana en la matriz extracelular. Y por otro lado, si se produce esta lesión en las células del parénquima o en la estructura de la matriz extracelular, vamos a observar que en estas condiciones lo que se determina es la formación de una cicatriz. A diferencia de la regeneración, que implica la recuperación de los componentes tisulares, en la reparación es una respuesta que reemplaza el tejido, pero no lo recupera. Es frecuente emplear el término cicatriz cuando se habla de curación de las heridas en la piel, pero también se emplea para hacer alusión a la sustitución de las células parenquimatosas de cualquier tejido por colágeno, como sucede, por ejemplo, en el corazón tras un infarto de miocardio, que lo vamos a ver cuando veamos el tema de patología circulatoria. Para estudiar el proceso de reparación de una herida, en este caso una herida con pérdida de sustancia, vamos a utilizar un modelo experimental en animales, en ratas Wistar, a las que bajo anestesia intraperitoneal de una solución de ketamina y celesina, y los animales están alimentados ad libitum y se siguen las normas establecidas por el Comité de CICUAL y el National Institute of Health para el uso y cuidado de animales de laboratorio. El protocolo fue examinado y aprobado por CICUAL de la Facultad de Ontología. Estos animales van a ser sometidos a una incisión previo rasurado del lomo para evitar el contacto con los folículos pilosos. Se hace una lesión con hoja de bisturí de hoja intercambiable, de una lesión de 1 por 1 por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cuadrado. A mayor magnificación podemos ver en el lomo de la rata cómo se ve las incisiones que se realizan, se reseca el tejido del medio y se induce una herida con pérdida de sustancia. A mayor magnificación podemos ver cómo en la primera hora empieza a haber afluencia de sangre, formándose en una primera etapa un coágulo en la superficie de esa herida. Una vez que realizamos esta herida con pérdida de sustancia, vamos a evaluarla en distintos tiempos post-quirúrgicos, en los cuales vamos a poder estudiar qué es lo que va sucediendo con este proceso reparativo a lo largo del proceso de reparación. Para ello se utiliza en cada etapa de estudio una toma biópsica de tipo experimental que se hace con el animal realizado ya la eutanasia. Se hace una resección completa de la herida, se fija sobre un papel en un frasco de bocanche transparente con formol al 10%, que es el fijador de excelencia que estudiamos para mantener los tejidos tal cual estaban en el organismo vivo.
teniendo en cuenta una relación volumen-muestra de 7:1, se coloca rótulo, y lo que vamos a hacer en cada tiempo experimental, vamos a incluir en parafina la biopsia experimental y se van a hacer cortes transversales a la herida con pérdida de sustancia que produjimos en el animal para poder observar a nivel histológico qué es lo que está sucediendo en este tejido. Uno de los cortes que se obtienen de este preparado es el que observamos acá en una hematocinodosina, donde podemos ver la superficie del epitelio, tejido conectivo con anexos, una zona central del proceso reparativo y el otro extremo del borde libre. O sea, los dos extremos con anexos, que serían estos dos, y en el centro vamos a ir viendo qué va sucediendo en este proceso reparativo. En las primeras etapas, como dijimos, se forma un coágulo. Ese coágulo está formado por eritrocitos, leucocitos, plaqueta y fibrina, desencadenando el proceso de coagulación. Este proceso de coagulación que se da en el sector de la herida con pérdida de sustancia va a estar acompañado de un proceso que se da en forma simultánea, que es la respuesta inflamatoria. Este proceso de inflamación que se da en una primera etapa con una vasodilatación de los vasos de la zona cercana a la herida, con aumento de permeabilidad de los mismos y con migración de polimorfos nucleares neutrófilos en la primera etapa y de macrófagos posteriormente, van a ser los dos grandes grupos, tanto la coagulación como la inflamación, los que van a dar lugar, por medio de factores de crecimiento, al reclutamiento de distintas células que van a favorecer la organización del coágulo en un tejido de granulación a través de la neovascularización o angiogénesis y la migración y proliferación de fibroblastos de los bordes de la herida hacia el centro de la herida. Vamos a tener la formación de tejido de granulación en unas etapas siguientes a la formación del coágulo. Pasado un tiempo del tejido de granulación, este va a empezar a madurar, vamos a ver cómo van variando los elementos celulares que lo conforman y vamos a tener un proceso de fibrosis en el sitio de la reparación de la herida. Con los tiempos posteriores vamos a poder observar la remodelación de esa fibrosis y de todo el tejido. Por supuesto que los factores de crecimiento, como veíamos antes, están dados no solo por los elementos muchoformes de la sangre, por ejemplo, de las plaquetas, o de la fibrina, sino también de los elementos propios de la respuesta inflamatoria, como de los macrófagos y los polimorfos nucleares neutrófilos, pero también de las células que están en la matriz extracelular en los bordes de la herida. Entonces, si nosotros observábamos macroscópicamente la herida, vamos a poder observar en el primer momento que está formada por un coágulo. Ese coágulo está formado por eritrocitos, fibrina, que es esta malla que podemos observar en la primera microscopía de barrido que se tomó en el microscopio de la Facultad de Odontología en el año 82, y vemos cómo esta malla puede atrapar los elementos formes de la sangre y formar el coágulo. Este coágulo, que en un esquema lo vamos a ver que ocupa la zona de la herida, en un esquema tomado del libro del doctor Cabrini, podemos observar que a nivel histológico, en el primer momento vamos a tener en la zona de la herida, que está delimitada por donde estoy marcando con el cursor, va a formarse ese coágulo. Superficialmente ese coágulo se va a deshidratar, se va a desecar y va a formar lo que se denomina la costra. Esto es en tejidos de piel, en donde se deshidrata porque está en un medio seco. Si esto fuera en una mucosa, al estar en un medio húmedo, en vez de una costra se forma una pseudomembrana. Entonces, el proceso de cicatrización de una herida con pérdida de sustancia, en un primer momento vamos a ver la herida que produjimos, cómo se llena de eritrocitos, fibrina y plaqueta formando el coágulo. Superficialmente puede formar la costra o la pseudomembrana según si está en un medio húmedo o un medio seco. Con el paso de las semanas vamos a ver que se va formando en la primera semana tejido de granulación con la formación de neocapilares. A su vez vamos a ver los cambios que hay en el epitelio, que se forman zonas de acantosis,
se degrada parte de la membrana basal de ese epitelio y se forman las lengüetas epiteliales que en forma centrípeta llegan al centro de la lesión. A medida que estas lengüetas epiteliales se van uniendo, van desprendiendo la costra desde los bordes de la herida hacia el centro, y en etapas posteriores vamos a ver cómo el tejido de granulación va madurando en el interior, y en la superficie vamos a ver que el epitelio todavía tiene a los 21 días o a las 3 semanas zonas de acantosis epitelial donde se están formando las células que van a migrar hacia el centro y formar los distintos estratos del epitelio, y como en este caso ya vemos que el epitelio está completamente cerrando la brecha. Quiere decir que en estos casos lo único que faltaría sería la remodelación del proceso de reparación. En este caso podemos observar que en esta situación tenemos un tejido de granulación que está siendo más fibroso, está constituido por más fibras, y por último tenemos la remodelación. O sea, si nosotros hablamos de las etapas del proceso reparativo y cuáles son los mecanismos, vamos a ver, repasando, que tenemos la formación del coágulo con la respuesta inflamatoria. Esto va a favorecer la organización del coágulo y vamos a entrar en una etapa de tipo proliferativa o de proliferación, en donde lo que vamos a ver es que parte de la matriz provisional produce tanto la angiogénesis como la formación de tejido de granulación a través de la formación de fibroblastos, del reclutamiento de fibroblastos, de fibras colágenas y de neocapilares. Y en la parte superficial de estas heridas, como veíamos acá, vamos a ver la repitelización, o sea, la regeneración del epitelio a expensas de que tengo células de tipo lábiles que pueden regenerar constantemente y entrar en ciclo celular y hacer la división mitótica. Posteriormente al proceso de formación del coágulo, inflamación y proliferación, vamos a tener la etapa de la maduración, donde esa matriz que se formó tanto de colágeno como de elementos de tipo otros componentes de la membrana extracelular, vamos a ver que maduran con respecto a la vuelta a la función que podría llegar a tener esa zona o a los requerimientos mecánicos que se necesiten. Habíamos hablado de los factores de crecimiento que eran importantes en el mecanismo de reparación tisular y de regeneración. Lo que es importante también destacar que si nosotros vemos el listado de factores de crecimiento, vamos a ver que los macrófagos son fuente de muchos de estos factores. Por ejemplo, si nosotros hablamos de exclusivamente el macrófago, vamos a ver cómo a través de distintos mediadores químicos puede producir el desbridamiento y eliminación de tejidos y restos celulares que han sufrido daño. Tiene también actividad microbiana, produce también la quimiotaxis y proliferación de fibroblastos y queratinocitos, produce y estimula la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos, y también estimula a través de diversos factores, como el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento fibroelástico, y colagenasas y metaloproteinasas, provoca el depósito y remodelación de la matriz extracelular. Por eso es importante destacar el rol tan importante que tiene el macrófago en la reparación tisular. En una primera etapa nosotros entonces íbamos a ver el coágulo. En la primera semana nosotros vamos a ver que en la herida con pérdida de sustancia se ocupa el espacio del coágulo por una organización del tejido, se forma este tejido de granulación que todo el espacio de la herida con pérdida de sustancia, pero en la parte superficial aún tenemos remanentes de coágulo. Lo que vamos a observar es en los bordes de la herida, estoy señalando acá el epitelio remanente de los bordes de la herida, lo mismo que acá. Acá estamos viendo la estructura tisular de los bordes de la herida y acá la línea exacta en donde se produjo la herida con pérdida de sustancia. O sea que en el interior de la herida con pérdida de sustancia vamos a observar el tejido de granulación a la primera semana, que si la vemos a mayor magnificación está constituido por elementos celulares. Con esta basofilia podemos determinar los núcleos de las células, pero también vamos a ver que en la parte superficial, por debajo inmediatamente de ese coágulo deshidratado o costra,
vamos a ver una respuesta inflamatoria, todavía remanente de polimorfos nucleares neutrófilos, y en la periferia, o sea, en los bordes de la herida, vamos a ver zonas de acantosis, donde se están multiplicando las células del epitelio que van a migrar sobre la degradación de la membrana basal, formando las lengüetas epiteliales que van a rodear en forma centrípeta esta herida y van a llegar a regenerar el epitelio. A mayor magnificación podemos ver ese tejido de granulación que está conformado por diversos y mucha cantidad de neocapilares, fibroblastos muy maduros y espacios entre los fibroblastos correspondientes al edema. Es lógico que en estos casos donde hay mucha vascularización, hay vasodilatación de los vasos periféricos a la herida, se produzca una edematización del tejido. La angiogénesis o la formación de los neocapilares se da por dos mecanismos. Un mecanismo es a partir de los vasos preexistentes y otro mecanismo es a partir de las células precursoras endoteliales. Cuando hablamos de la angiogénesis a partir de vasos preexistentes, vamos a tener que primero se provoca una vasodilatación del vaso. Estos son los vasos que estaban en el tejido remanente, o sea, en la periferia de la herida. Se va a degradar parte de la membrana basal de esos vasos, van a migrar las células endoteliales, van a proliferar células endoteliales, van a madurar y van a reclutar endoteliales, tanto pericitos como células musculares lisas vasculares. Y esto va a dar la formación de nuevos trayectos vasculares de menor calibre a partir del vaso preexistente. A medida que el tiempo pasa, vamos a ver que madura esa red vascular, algunas redes vasculares colapsan y otras se mantienen dentro del tejido neovascularizado. En cambio, cuando la angiogénesis se produce a partir de células precursoras endoteliales, lo que vamos a observar es que estas células se movilizan desde la médula ósea hasta el sitio de la lesión. Y en el sitio de la lesión son las que van a inducir la formación de nuevos vasos. Aquí podemos observar cómo el borde de la herida con pérdida de sustancia, se ve exactamente el límite entre el tejido remanente, podemos ver los anexos, en este caso glándulas, y la zona de la izquierda, a partir de esta línea, que es la zona de la cicatrización de esa herida con pérdida de sustancia. Superficialmente acá vemos cómo justo en el límite entre la zona preexistente y la zona herida se forma esta zona de acantosis, donde vamos a ver mayor formación y división mitótica de las células epiteliales, las cuales a través de del desplazamiento que pueden hacer sobre la membrana basal van a completar la brecha y cerrar esta herida por la regeneración del epitelio. Estas zonas vamos a ver que exclusivamente, a mayor aumento en el sector más profundo de la herida, vamos a ver que a diferencia de la semana 1, tenemos menos cantidad de neocapilares en el tejido de granulación y llama la atención que aún se mantiene el edema entre las células y empiezan a aparecer estos elementos celulares que corresponden a fibrocitos y todavía persisten los fibroblastos. O sea que es un tejido de granulación que empieza a madurar. En la tercera semana podemos observar cómo el epitelio ha completado con la brecha de esa herida con pérdida de sustancia, queda un remanente de costra que se está eliminando, pero ya no queda adherida a la zona de la reparación. Por debajo estamos observando una zona libre de tanto folículos pilosos como glándulas y corresponde a la zona de la cicatrización. Si vemos a mayor aumento, corresponde a una zona donde hay abundantes fibras, algunos fibrocitos y todavía se mantienen muchos fibroblastos, quiere decir que todavía se está remodelando. Pero fíjense que con esta magnificación podemos observar menos neocapilares. Como dijimos antes, los neocapilares, esa red de neocapilarización, va madurando a medida que el tejido de granulación se va depositando. En la semana 4 vamos a observar que en la zona
de la reparación de la herida. Hay una diferencia muy notable con las zonas subyacentes porque no tiene los elementos de los anexos, tanto folículos como glándulas. La parte superficial del epitelio se ha regenerado completamente y si vemos a mayor aumento, podemos observar que ya este epitelio tiene todas las capas, o sea, ya se ha diferenciado y es más, tiene la formación de queratina en su superficie. En el interior de esta herida estamos observando la disposición de este tejido de granación, que a mayor aumento podemos observar que presenta mucha cantidad de fibrocitos. Acá a mayor magnificación podemos observar las capas del epitelio, no hay ya zona de acantosis en este epitelio, y acá vemos el límite exacto de donde se hizo la inducción de la herida, con el remanente de glándulas a la izquierda y a la derecha el tejido cicatrizal. A mayor magnificación podemos ver las características de este epitelio, que ya tiene las capas correspondientes a ese epitelio. Vamos a ver los gránulos en la capa de la superficial, la formación de queratina, y en el interior del tejido de granación vamos a ver el remanente de algunos neocapilares que ya están madurando. Acá vemos uno, acá vemos otro. Algunos fibroblastos todavía que quedan y empieza a aumentar la cantidad de fibrocitos. Por supuesto que disminuye la cantidad de edema porque ya no hay una vasodilatación importante de los vasos periféricos. En la semana 4, a mayor magnificación, podemos observar la zona central de la herida, de este epitelio, bien diferenciado, completamente regenerado, y en la parte inferior, o en profundidad, este tejido de granación más maduro. En este caso vemos más depósitos de colágeno, ¿sí? Pero no tiene la composición de la matriz que tenía antes de la herida. Si nosotros observamos estas dos imágenes, esta corresponde a la primera semana y esta corresponde a la cuarta semana, vamos a ver que hay una diferencia muy importante entre el tamaño de la lesión que se indujo en un primer momento y el tamaño final de la reparación. Nosotros tenemos que pensar que esta herida, nosotros habíamos dicho que era de 1 centímetro por 1 centímetro. Acá tenemos una escala de 500 micrones que corresponde a la mitad de la herida que se produjo. Acá observan la escala. Y en este caso la herida a la primera semana medía 1 centímetro y en este momento es una herida que mide menos. ¿Por qué se debe esta disminución en el tamaño de la herida? Principalmente esto se debe a la presencia de los miofibroblastos. Estos miofibroblastos tienen la capacidad de producir una contracción de la herida, lo que facilita la reparación. Estos miofibroblastos son fibroblastos que están activados, ¿sí?, por medio de factores tanto del fibroblasto como por componentes de la matriz extracelular y por mediadores químicos, y son muy importantes en el momento de la reparación. Ya vamos a ver cuáles son los factores que también pueden provocar alteraciones en el proceso cicatrizal y vamos a ver que la movilidad es uno de los factores que impide el funcionamiento correcto de los miofibroblastos. Por último, en este proceso de reparación tenemos que hablar de la evolución que sufrió este tejido de granulación durante las distintas semanas. Recordemos que este tejido de granulación en la primera semana tenía abundantes neocapilares, edema, células de tipo fibrolásticas, muy pocos fibrocitos. A medida que pasaban las semanas, entre la segunda y la tercera semana, veíamos que aumentaban la cantidad de fibrocitos, disminuían los fibroblastos, iban disminuyendo la cantidad de neocapilares, aunque los remanentes empiezan a madurar. Es importante también pensar que el cambio de este tejido de granulación implica cambios en la composición de la matriz extracelular. Hay un equilibrio entre la síntesis y la degradación de la membrana extracelular que determinan el remodelado que va a sufrir esta zona una vez que empieza a recibir las fuerzas normales. Esta remodelación del tejido conjuntivo es un rasgo muy importante en la reparación tisular. Muchos factores de crecimiento que estimulan la síntesis de colágeno y otras moléculas
en el proceso reparativo, modulan también la síntesis y la activación de las metaloproteinasas, que son las enzimas que degradan estos componentes de la matriz extracelular. O sea, que son varios los componentes que participan en este proceso de reparación. Como dijimos en una primera etapa, cuando la reparación se daba a expensas del reemplazo de la matriz extracelular por un tejido de granulación, se denominaba cicatrización. ¿Por qué? Porque principalmente no tengo la función que tenía a través del proceso de regeneración. Cuando nosotros hablamos de cicatrización, podemos diferenciarlo en cicatrización secundaria o primaria, dependiendo del tipo de herida que se produce. En la cicatrización secundaria o herida con pérdida de sustancia, también denominada cicatrización por segunda intención, es aquella cicatrización que se da en una herida donde se remueve parte del tejido, o sea que hay un daño estructural en la matriz extracelular. Por ejemplo, el que nosotros vimos en el modelo experimental. En cambio, en la cicatrización primaria es una cicatrización por primera intención o herida incisa, es aquella en donde hay una pérdida de sustancia mínima y los bordes de la herida se pueden unir para inducir a una reparación en tiempos más cortos y menor volumen de tejido a reparar. Nosotros vamos a ver que las cicatrizaciones siempre tienen como mecanismos de producción estos dos procesos. Pero es importante hablar de los factores que pueden modificar la reparación tisular. La reparación tisular puede estar modificada tanto por factores sistémicos como por factores locales. Dentro de los factores sistémicos podemos tener la edad, nutrición, estados metabólicos u otros que pueden interferir dentro de este proceso. O sea, que cualquiera de estos factores podría intervenir dentro del reclutamiento de las células, dentro de los factores que pueden aportar la nutrición, los elementos que pueden, por ejemplo, producir la formación del colágeno. Todos estos son factores que pueden provocar no solo el retardo en el proceso de cicatrización, sino muchas veces pueden inhibir directamente la cicatrización y provocar una patología de la reparación. En cuanto a factores locales, tenemos el aporte sanguíneo, la infección, la movilidad, el tamaño, localización y tipo de herida y la presencia de cuerpos extraños. Nosotros hicimos hincapié en la formación en una primera etapa del coágulo sanguíneo. Por supuesto que esto es muy importante, tener un buen aporte sanguíneo. En odontología y en cualquier proceso reparativo a nivel de medicina tenemos que tener en cuenta que cualquier elemento que nosotros vayamos a utilizar que puede producir isquemia va a disminuir el aporte sanguíneo. Por ejemplo, la utilización de anestésicos locales que provoquen la vasoconstricción. Se tienen que dar lejos de la zona donde se va a provocar la herida para favorecer la reparación por la formación de este coágulo. Si nosotros inducimos una disminución del aporte sanguíneo o un cuadro isquémico, ya sea por una anestesia con vasoconstrictores o por una compresión muy importante de la zona de herida, estamos disminuyendo la llegada de los factores que van a provocar la formación de ese coágulo en la primera etapa. Y dijimos que era necesaria las dos primeras etapas, la de la coagulación y la respuesta inflamatoria. Por eso también es importante que cualquier control que se haga de asepsia en los sitios donde se van a provocar las heridas evita cualquier infección, ya que estas van a provocar una respuesta inflamatoria exacerbada, respondiendo a la noxa que está presente y va a desencadenar una alteración en este proceso de reparación. La movilidad también es muy importante porque para que se forme todo este proceso, la zona de la herida tiene que estar completamente inmóvil. Es una condición sine qua non para que se produzca, ya que la movilidad va a producir mayor daño tisular a medida que se va a estar provocando la reparación. El tamaño, la localización y el tipo de herida también son muy importantes. En cuanto al tamaño, hay ciertas lesiones que pueden ser reparadas por el organismo por sí mismo, pero lesiones que superen un tamaño de 4 por 4 centímetros, es difícil el aporte sanguíneo al centro de esa lesión y por consiguiente hay que utilizar otros mecanismos que vamos a ver después.
La localización tiene que ver también con el aporte sanguíneo y la movilidad que pueden tener las distintas zonas. Si está en un lugar de una articulación, es más lógico que en ese lugar se inmovilice para evitar el movimiento constante. Y el tipo de herida, por supuesto que estamos hablando de siempre de heridas que se realicen con elementos de filo bien cortante, de uso único, o sea, descartables, porque estos van a provocar un corte neto de la herida. Cualquier elemento que no tenga buen filo va a provocar un desgarro en la superficie de los bordes de la herida y esto va a impedir la reparación en las primeras etapas. La presencia de cuerpos extraños es muy importante tenerlo en cuenta, ya que pueden provocar una patología de la reparación, incorporando estos cuerpos extraños al proceso de reparación. Uno piensa, bueno, cuerpos extraños, ¿cuáles son esos cuerpos extraños que pueden estar dentro de un proceso reparativo? Pero tenemos que pensar que en la práctica odontológica hay ciertos insumos que se utilizan que podrían provocar que un cuerpo extraño, ya sea, por ejemplo, un pedazo de gasa, talco de los guantes, elementos de sutura o ciertas sustancias que puedan quedar adheridas a la superficie del coágulo, pueden actuar como cuerpos extraños. Por ejemplo, si nosotros evaluamos la incorporación de un elemento extraño como una esponja de poliuretano embebida en agua dentro de un bolsillo que se realice al lomo de la rata, como en el modelo de la reparación incisa o pérdida de sustancia, se deja un elemento extraño que está estéril, lo que vamos a observar es que a los 60 días, en vez de tener un proceso de reparación de una herida normal, vamos a observar un aumento de volumen muy importante, que en el momento de resecar el tejido se observa la presencia de la esponja poliuretano. En un corte histológico, en el mismo sentido que decíamos en la herida con pérdida de sustancia, vamos a ver el epitelio, tejido conectivo, que regeneraron el epitelio, tanto el conectivo, porque no hubo no hubo eliminación de las glándulas de los anexos que no se regeneraron en la herida con pérdida de sustancia, pero sí acá. Y por debajo vemos la presencia de la formación de un tejido de granulación en relación a, vemos a mayor aumento, estos espacios negativos, que en algunos sectores, como vemos acá, está la presencia de los restos de la esponja poliuretano, se observa la presencia de un granuloma. Este granuloma es un tejido de granulación, respuesta inflamatoria ante el cuerpo extraño que se había dejado en ese sitio. O sea, impide la reparación por la presencia de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque este cuerpo extraño desencadena una respuesta que ustedes ya lo vieron cuando hablamos de inflamación la semana pasada, cuando vieron los granulomas de tipo reparativos o de tipo inmunes. En el caso de cuando se desencadena por un elemento extraño, lo que va a provocar es la formación de células gigantes multinucleadas, como podemos ver en todas estas imágenes, y acá mayor magnificación, como en estas dos situaciones, la célula gigante multinucleada trata de fagocitar, de englobar a la partícula de la esponja de poliuretano y eliminarla. Rodeado por un tejido de granulación, tal cual el proceso reparativo, pero se mantiene una noxa. Esta noxa, que es el cuerpo extraño, desencadenó esta respuesta inflamatoria que mientras no se elimina la noxa, no se repara. O sea, que la presencia de estos cuerpos extraños también provocan el retardo en el proceso cicatrizal y muchas veces, como en este, impiden la reparación. En otras situaciones podemos encontrar cicatrices hipertróficas o queloides como patologías de la reparación. En estas situaciones vamos a ver que la formación excesiva de los componentes del proceso reparativo, por ejemplo del colágeno, va a provocar o la formación de cicatrices hipertróficas, en donde vemos excesiva cantidad de colágeno, o en otras situaciones este colágeno no solo es excesivo, sino que también va más allá de los márgenes normales de la herida, o sea, de los márgenes originales de la herida. No se remodela una vez que pasan las semanas del proceso reparativo y en este caso se denomina queloide, de los cuales podemos observar acá macroscópicamente una imagen de un queloide
en donde la cicatriz se extiende más allá de los márgenes de la herida, como observamos acá, formando el queloide. Hay cierta predisposición genética en algunas razas en cuanto a la formación de queloides, por eso es importante indagar en la historia clínica del paciente si tiene antecedentes de queloides en familia o el mismo, como particulares, para evitar la alteración en el proceso de cicatrización. En unos ejemplos odontológicos podemos observar la presencia de un piercing y en este caso la lesión que dejó un piercing que fue removido. Acá podemos observar la lesión circundante al piercing del labio superior. Estamos viendo esta imagen desde el interior del labio, cómo se formó una lesión todo a lo largo de ese piercing, y en este caso que fue eliminado el piercing, podemos observar la reacción que se realizó en relación a ese elemento de joyería. Si nosotros pudiéramos palpar esto, veríamos que tiene una consistencia completamente diferente. Ahora, ¿qué sucede en esas situaciones donde dijimos que el proceso reparativo no podía producirse por motus propio del organismo, por ejemplo, por la falta de vascularización, cuando estas lesiones son muy extensas? Por ejemplo, situaciones en donde tengo heridas de más de 4 por 4 centímetros. En esas situaciones tenemos que utilizar injertos o colgajos. Los injertos y colgajos son mecanismos por el cual se induce la cicatrización de las heridas, con un mecanismo muy importante. Se obtiene parte de tejido de una zona dadora que es óptima su vascularización para colocarlo en una zona donde sabemos que no va a reparar originalmente bien. La diferencia entre los injertos y los colgajos es que los injertos se extirpa completamente la porción de tejido, no conservando la irrigación original. En cambio, en el colgajo se desplaza parte del tejido, conservando la irrigación original. O sea, siempre que utilicemos injertos, tenemos que saber que al sitio donde voy a colocar ese injerto, la vascularización del lecho es óptima. En cambio, cuando utilizo un colgajo, lo puedo optar por utilizar cuando la vascularización del lecho que voy a reparar no es óptima. Entonces, en este caso, la ventaja sería que el tejido trae la irrigación original de la zona dadora. Hay distintos lugares donde se pueden obtener zonas de piel para hacer injertos. Uno es el muslo anterior y otro es la zona del glúteo. En estos casos se puede obtener un tejido que por un mecanismo por el cual se va a provocar una extensión de la superficie, como un dermatótopo, se coloca este injerto cutáneo y al tiempo este injerto provoca la cicatrización. ¿Cuál es la ventaja de utilizar injertos o colgajos y no dejar la reparación por sí misma? Una es obtener una vascularización óptima y otra también es evitar las infecciones, porque mientras este injerto está colocado en la zona a reparar, que por sí sola no lo podía hacer, va a evitar la infección en ese sitio. A nivel odontológico tenemos un ejemplo de un injerto. En esta situación se tomó un injerto, que lo estamos observando acá, de paladar, y se obtiene en este caso una zona dadora óptima para reparar ese sitio. O sea, en vez de tener que reparar toda esta zona como una herida de pérdida de sustancia, en este caso lo que está induciendo es la reparación de una herida menor, o sea, una herida de tipo incisa, porque lo único que tiene que reparar son los bordes de esa herida. En el caso de la derecha, vamos a ver, extraído del libro de Linde, un caso en donde se trata una resección gingival con la formación de un colgajo. En este caso estamos viendo cómo se hace incisión acá, una crevicular todo a lo largo del reborde, otra incisión aquí, y se sutura esta zona central como estamos observando acá, se suturan también estas zonas van a reparar como una herida con pérdida de sustancia, y esta zona central que por sí sola no podía reparar porque no tiene el sustento, va a terminar de reparar gracias al colgajo. En este caso, estos dos colgajos que se desplazaron conservan la irrigación original de estas zonas. Este, que es el injerto, no tiene la irrigación original, o sea,
se tiene que regar este injerto en el sitio donde lo voy a colocar. Por eso es importante que la zona también tenga buena vascularización. Los injertos se pueden clasificar según el dador y el receptor en autoinjertos, homoinjertos o xenoinjertos. Los autoinjertos son tomados de una parte del individuo a otra parte del mismo individuo, o sea, el dador y el receptor es el mismo individuo. Los homoinjertos o alinjertos es cuando un tejido se transfiere de un individuo de la misma especie a otro genéticamente diferente, o sea, dentro de la misma especie, pero de un individuo a otro. Y xenoinjertos son injertos que se transfieren de un individuo de una especie a otro de otra especie. Por ejemplo, un homoinjerto sería, por ejemplo, un trasplante de hígado o riñón de una especie a otra, por ejemplo, cuando se utiliza en odontología los injertos obtenidos de una especie, por ejemplo, bovina, para regenerar tejidos. ¿Cuáles son los factores que pueden determinar el éxito de los injertos? Principalmente, dijimos, el lecho debe estar bien vascularizado, debe haber un contacto entre el injerto y el receptor que sea bueno y debe estar completamente inmóvil. Fíjense que son las condiciones que también dijimos para la reparación de una herida con pérdida de sustancia, lo mismo que el bajo recuento bacteriano en el sitio, o sea, la vascularización, la inmovilidad y bajo recuento bacteriano son tres factores en comunes con la reparación de cualquier tipo de tejido, tanto injertos como heridas. Los factores que pueden contribuir al fracaso de un injerto son la mala nutrición, la sepsis, enfermedades preexistentes como la diabetes o las medicaciones. ¿Por qué? Porque tanto la diabetes como las medicaciones pueden afectar tanto la vascularización como la migración de células inflamatorias que son necesarias en los procesos reparativos. Cuando no se puede regenerar tejido por sí mismo, hay mecanismos por el cual se pueden crear células a través de la medicina regenerativa y crearlas en un sitio para favorecer la diferenciación celular de distintos órganos en el organismo. La medicina regenerativa se utiliza distintos mecanismos para reemplazar o reparar distintos órganos, tejidos, inclusive células que han sido dañadas. Se obtienen estas células a través de distintos mecanismos, pero lo importante es que hay una nueva ciencia, que es la ingeniería de tejidos, que es un campo que se creó exclusivamente para reparar, mantener o mejorar la función de un tejido o un órgano. Lo importante que es una ciencia interdisciplinaria, donde actúan tanto con los conocimientos de la ingeniería y de las ciencias biológicas para desarrollar estos sustitutos o mecanismos de ingeniería de tejidos. En la cátedra de anatomía patológica se desarrolló un material, se sintetizó y se caracterizó un material basado en ingeniería de tejidos, basada exclusivamente en la gelatina de Wharton. Este material, que forma parte de lo que es la medicina regenerativa y la ingeniería tisular, es un biocomposite que se desarrolló a partir de gelatina de Wharton, partículas de un biocerámico y partículas de un vidrio bioactivo, o sea que había distintos componentes, tanto orgánicos como inorgánicos, y esto colocado en distintos tipos de tejidos, por ejemplo, el tejido de hueso, el tejido óseo, producía la neoformación. O sea, que se desarrolló un material que permite la reparación de tejidos cuando por sí solos lo pueden realizar. Este es un trabajo que terminó en la tesis doctoral del doctor Martínez con la dirección del doctor Olmedo, que fue presentado en el año 2017. Aquí tienen la publicación por si la quieren buscar. Lo que es interesante, como esta matriz colocada a los 7 y a los 14 días formaba una neoformación muy importante de tejido óseo en relación a este material. Es una de las opciones dentro de la medicina regenerativa y de la ingeniería de tejidos. Les voy a dejar este link para que puedan observar, se los voy a pasar unos minutos, en donde explica brevemente lo que es la medicina regenerativa.
y cualquier duda nos vemos en el foro.